Pero La Primera Guerra ¿por qué? No entiendo qué de malo tiene ver un video documental informativo sobre la Primera Guerra Mundial. Si vemos que está poniendo muy turbio, pongo un video acá, ¡pum! Y lo cambio de una, así ya no vemos nada, ¿ok? Mundial fue uno de los conflictos bélicos más mortales de la historia, debido a que por primera vez las mayores potencias de aquella época se enfrentaron ya sea por tierra, mar o aire, dejando a su rastro millones de víctimas. Sean bienvenidos a Historias de la Lechuza. Para esta ocasión, he preparado el iceberg de la Primera Guerra Mundial, donde presentaré varios Diga. datos y curiosidades, desde lo más conocido hasta lo más turbio y oscuro de este gran evento histórico. Pero no nos sigamos atrasando y empecemos de una vez. Qué miedo, gente, qué miedo. Chao, contrato con Trovo. No puede ser. Deja de comer hoy, carajo, dice. ¿Por qué no puedo? No ves que me ves flaco, weón. Más bien dime de come, weón. ¿Saldrá Perú? Claro, Perú exportaba papa. No sé. La segunda estuvo primero más piola que la... No, en realidad... A mí me gustó más la primera porque si la segunda hubiera estado tan piola, hubiera habido una tercera. No ha habido todavía. Yo creo que dejaron ahí nomás la saga, pues, ¿no? Nos vamos a Mixer, hermano. Nivel 1. A ver, ¿qué tenemos en el nivel 1? Los tanques, que recuerden que los tanques fueron creados por los británicos en la Primera Guerra Mundial. Fueron los británicos, gente. Ahora me estaría hueveando. Países participantes, gas mostaza. Esto de aquí pensé que iba a estar un poco más adelante, pero aquí se mamaron los alemanes. Túneles subterráneos, lo hicieron todos. Videojuegos basados en la guerra. Se hace Battlefield 1. Caballos de guerra, esto también es returbio. Pañuelos empapados de orina. Esto ahora lo veremos, no sé a qué se refiere, pero creo que ya sé a qué se refiere. Los tanques. Al inicio de la guerra, los tanques eran agrupados según su género. Los tanques masculinos también? poseían ¿Qué? cañones y los tanques femeninos en su lugar poseían ametralladora. Son unos enfermos. Ya desde aquí había ya Menos mal que aquí no estaba en la de pañuelo verde, concha suerte, porque te apuesto que marchaban por los tanques. También, los tanques inicialmente eran nombrados como barcos terrestres, pero en un intento de disfrazarlos como tanques de almacenamiento de agua, en lugar de armas, los británicos decidieron chucha. nombrarlos en código como tanques. Y como dato adicional, Claro, el primer pues tanque de agua, ¿verdad, no? tanque prototipo de la Primera Guerra Mundial era conocido como Little Bilu. Fue construido en 1915 y era capaz de llevar una tripulación de 3 personas, a una velocidad de hasta 4.8 kilómetros por hora. Ni cagando, era lentísimo, huevón. Era lentísimo. Caballos de guerra. Durante la Puta por caballitos. Bueno, un pincho de caballos. Primera Guerra Mundial, De hecho, habían cuando mataban a los caballos, era tanta la necesidad de suministros a veces que si es que, o sea, si es que todavía no se había podrido el caballo, se llevaban la carne y lo comían también, lo cocinaban. fue muy común que los ejércitos utilizaran animales para determinados trabajos. Sin embargo, no eran utilizados en el campo de batalla, ya que estos quedaban vulnerables a los ataques enemigos, y casi todos morían sin poder defenderse, por lo que dichos animales ¡Oh, mira! Participé, ese es mi abuelo. se usaban No soy mi abuelo. para otro tipo de propósitos, ya sea transportando material, como guardias, o simplemente como mensajeros. En el caso de los caballos, por milenios el ser humano los ha usado en el campo de batalla como la principal ofensiva, desde las guerras del antiguo Egipto hasta las batallas El 26. Ese es el 26, claro. más sangrientas de la Edad Media. Eso cambió en la Primera Guerra Mundial, ya que durante las batallas, los caballos quedaban demasiado vulnerables a las ametralladoras modernas y al fuego de artillería, y era de esperar que al reducirse su utilidad en el campo de batalla, estos animales serían utilizados para otro tipo de trabajos. Los caballos, al igual que los burros de carga, eran utilizados para transportar armamento, provisiones de alimentos y, en los casos más extremos, a transportar a los heridos en medio de las batallas. Sí. Países participantes. Bueno, En esto este lo sabemos conflicto todos. nos encontramos con dos grandes grupos, el grupo de los aliados y el grupo de las potencias centrales. El bando aliado estaba conformado por Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial. Luego se unieron países como Italia, Grecia, Portugal, Rumanía y Estados Unidos. El grupo de las potencias centrales estaba conformado por países como Alemania y Austria-Hungría, a los que más tarde se les unirían la Turquía otomana y Bulgaria. Videojuegos basados en la guerra.
Durante los Basados. últimos años, se han creado muchos videojuegos basados en la Primera Guerra Mundial, pero el más representativo de ¡Ojo! todos es el primer ¡Ojo! Battlefield. ¡Ojo, cuidado! ¿Eso es verdad? Yo no sabía que el Battlefield era tan representativo de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Yo pensé que era un juego más nomás, porque yo he visto mucho de la primera, bueno, de la primera y la segunda. Más de la segunda en realidad, ¿eh? Ya que ofrece una representación de lo que fue la guerra con un tono melancólico y triste. Bueno, sí, es medio sad la verdad, la historia. Lo cambia todo. Ahora lo voy a jugar con más ganas, gente. Qué nervios. Hicimos. ¿Cómo es eso? Hicimos famosa a la persona correcta. Nada que ver igual acá. Túneles subterráneos. Uno de los aspectos más relevantes de la Gran Guerra fueron las excavaciones de túneles Esta huevada. Bueno, para ahí solamente lo dicen, lo que se de la dieron a dinamita. través del campo de batalla. Esto ocurrió debido a las penosas condiciones en las que vivían los soldados de las trincheras, y como una forma de mejorar su vida diaria, decidieron cavar túneles como refugio, lo que les resultaba más cómodo que ir al campo de batalla en la superficie, ya que no corrían el riesgo de ser ametrallados o desmembrados por alguna granada. Fue de esta manera que se hicieron habitaciones para descansar de toda esa masacre y curar las heridas de los soldados. Incluso funcionaban como escuela para los niños de los pueblos afectados por la guerra, pero también los túneles eran utilizados en la ofensiva, ya que los tuneleros fabricaban sistemas explosivos para neutralizar a los enemigos. Incluso el 7 de junio de 1917, en la batalla de Messines, se produjo uno de los mayores estallidos no nucleares de la historia, y el mayor hasta el momento. Los británicos colocaron 455 toneladas de TNT debajo de las líneas alemanas. Al explosionar crearon 19 enormes cráteres que provocaron 10.000 muertos del ejército alemán. Una explosión que fue escuchada desde Francia hasta Inglaterra. ¡A la concha! ¿En serio? Eso no sabía. Yo sí sabía que habían llenado no sé cuánto. En esos túneles mismos habían llenado no sé cuántas toneladas de. Se había muerto un pincho de gente, había sido un hongo gigante, o sea, un humo gigante. Pero no sabía que el sonido había llegado de un país a otro. ¡Qué mierda! También te digo, deben estar no tan lejos de la. ¿Cómo se llama? De la línea que separa los... El gas mostaza. Bueno, es... Durante la Primera Guerra Mundial fueron empleados como armas varios tipos de gases venenosos, y por eso también es conocido Frontera, esta frontera. como la guerra de los químicos. Se podían usar desde gases lacrimógenos, como el gas pimienta, hasta gases bastante letales como el gas mostaza, un agente químico que es capaz de causar quemaduras graves en la piel y daños permanentes en los ojos, hasta el punto en que los soldados podían perder totalmente la visión. Sin embargo, el efecto más mortífero del gas mostaza es la irritación de los pulmones, que causa bronquitis crónica. Esa imagen yo la he usado en ediciones. La fiebre y la falta de aire. Y si en dado caso, un soldado llegaba a sobrevivir a un ataque de gas mostaza, a largo plazo, desarrollaría un cáncer de pulmón que en aquella época resultaba en una muerte segura. Debido a todas estas razones, al terminar la Primera Guerra Mundial quedó totalmente prohibido el uso de armas químicas. Ya estaba ya prohibido en realidad. O sea... No, bueno, esto no sé si... ¿Esto se consideraría como crimen de guerra? Que para 1918, que fue el año en que finalizó la guerra, las máscaras antigas con respiradores con filtro generalmente brindaban una protección efectiva ante este tipo de gases. Y como curiosidad, el mismo Adolf Hitler fue afectado por el gas mostaza durante la Primera Guerra Mundial, donde quedó parcialmente ciego y logró sobrevivir. Pañuelos empapados de orina. Antes de que los soldados usaran las máscaras antigas para protegerse, estos se cubrían con un pañuelo mojado en su propia orina. Podía ser un recurso desagradable, pero era peor que nada. ¿Y eso por qué? O sea, para el gas mostaza. Eso no sabía tampoco, ¿ah? Mira qué piola. O sea, qué piola. Que piolas aprender cada vez algo nuevo, ¿no? No que piola que hayan tenido que recurrir a eso. El de Walt Disney me lo sé. A ver, este es nivel 2. Palomas mensajeras lo vimos, de hecho. Servicio militar obligatorio, que después pasó... Ah, bueno, eso iba a decir. Primero era voluntario y después pasó a ser obligatorio. Y se llevaban a los hombres a la guerra, ametralladoras, esto bueno. O al Disney, soldados que comían ratas, esto también lo sabía. Soldado de 4 patas. Y el soldado jockey, a ver. Vamos a ver. Palomas mensajeras.
Las palomas eran utilizadas para enviar mensajes de un campamento a otro. Los soldados dejaban los mensajes en sus nidos, ya que de esa manera era más fácil que las palomas los encontraran y pudieran enviarlos con éxito. Era una forma de comunicación tan eficiente que se calcula que se utilizaron cerca de 100.000 palomas mensajeras con una tasa de éxito muy alta. Casi el 95% de las palomas llegaban a su destino sanas y salvas. Muchas de estas palomas... Es que son muy chiquitas y muy rápidas. ¿Cómo le disparas aparte de que das tu posición, está muy rápido, difícil darle, gastas balas? Sin pena ni gloria, pero hubo una en especial que fue premiada por el ejército francés. Hablamos de Valiant, la paloma mensajera, que se encargó de enviar un mensaje decisivo en la batalla de Verdún, una de las batallas más largas y sangrientas de la Primera Guerra Mundial. El MVP. Y después decían que Perú no estuvo en la Primera Guerra. Servicio militar obligatorio. Como la mayoría de ejércitos por aquellos tiempos poseían pocas reservas de soldados, decidieron que todos los hombres de entre 18 y 41 años que tuvieran buena salud iban a ir a la guerra en contra de su voluntad. Ya se imaginarán lo horrible que debió haber sido esa experiencia. Sí. Una huevada es. Soldado de 4 patas. Que se llevan a los TikTokers, pues no, pero a lo demás... Los perros en la guerra tenían bastantes propósitos, tales como la exploración de zonas desconocidas y el rastreo de enemigos escondidos como los francotiradores. Sin embargo, eran mayormente utilizados como centinelas. Durante los descansos, eran los perros los que alertaban a los soldados cuando se acercaba algún desconocido. De hecho, en la Primera Guerra Mundial fue donde Adolf tenía un perro y y ahí fue donde se encariñó porque se murió su perro, creo, al final. O creo que incluso él mismo lo mató, Pero él se encariñó con los animales y él fue el quien puso, por más de que haya hecho un montón de mierda, y no estoy justificando, pero fue uno de los primeros que puso una ley en defensa de los animales. Aunque también fueron entrenados para encontrar heridos en los campos de batalla, por lo que siempre cargaban un kit médico para que los soldados pudieran curar sus heridas. Y al igual que las palomas, pero en menor medida, los perros también eran utilizados como mensajeros. Las razas más utilizadas durante la guerra fueron el Erdal Terrier, el pastor alemán alsaciano y el Rottweiler. Como último dato turbio, los alemanes establecieron 2 escuelas caninas que podían albergar a más de 2.000 perros, donde eran entrenados como cualquier otro soldado de infantería. ¿En serio? ¿Qué verga? Los soldados comían ratas. En las trincheras habían plagas de ratas, y también abundaba el hambre en los soldados, por lo que estos no desperdiciaban la oportunidad y se comían a las ratas. Bueno, el soldado Jackie. ¡Ojo! El cabo Jackie fue un... No puedo creer que mi bisabuelo esté también en parte de la... Chamale. El 25, este es el 25 ya. Un babuino sudamericano, que luchó en el ejército francés durante la guerra. El animal recibió varias heridas durante el conflicto, como un disparo en el hombro y una explosión que le hizo perder la pierna. No, amigo, 25. Una derecha. Jackie estuvo en la batalla del Somme, una de las más largas de la Primera Guerra Mundial. Una batalla que dejó más de 1 millón de bajas entre ambos bandos. El babuino logró sobrevivir a la guerra y recibió una medalla de valor, pero lamentablemente murió pocos años después en un incendio. No, sin antes obviamente de reproducirse, pues, ¿no? Ametralladoras. Al inicio de la guerra, las ametralladoras eran las armas más potentes contra los soldados de infantería, ya que podían disparar hasta 200 balas seguidas. Sin embargo, su utilidad se volvió cada vez menos frecuente, ya que sus balas no podían atravesar la coraza de los tanques y era difícil apuntar en las trincheras. Disney. Fue por aquella época que se emplearon las ambulancias motorizadas. Muchos hombres y mujeres se ofrecieron como conductores de dichas ambulancias, incluido el famoso animador Walt Disney. Ah, ¿en serio? Ah, no, entonces no sabía eso, Yo pensé que era otra cosa. Quien, a pesar de solo tener 16 años, falsificó su certificado de nacimiento para formar parte de la Cruz Roja. Ah, chucha. A nivel 3, el ejército más grande. El batallón del fútbol. El papel de las mujeres que hacían balas. El soldado más joven. Ahogamiento en el barro. Chucha, las Canarias. No sé qué se refiere con las Canarias. What the fuck? El soldado más joven. Muchos jóvenes menores de edad fingieron ser mayores para poder enlistarse en el ejército. El más joven en hacerlo fue el niño Sidney Luis, que en ese momento tenía tan solo 12 años. Ni cagando. ¿Cómo con 12 años pasaste, weón? Ahogamientos en el lodo.
Como ya mencioné al principio, la vida en las trincheras era muy deplorable, sobre todo cuando había fuertes lluvias, y se formaban charcos de lodo, ya que muchos soldados heridos se terminaban ahogando en esos charcos. Claro, El estás hecha ejército mierda, más no grande. tienes ni Se fuerza sabe que para nadar. Rusia poseía el ejército más grande, Ah, sí, pero sé qué cosa, los rusos estaban armados hasta el pincho. Creo que ni los entrenaban, pero al creo. mismo tiempo fue el que más bajas tuvo. Rusia movilizó 12 millones de soldados durante la Primera Guerra A Mundial, la y 9 mierda. millones de ellos murieron, resultaron heridos. Gente, ¿sabes? Esto de hecho, yo el otro día estaba pensando, esto nunca me lo dijeron ya, pero el otro día estaba, ¿viste esa, la de TikTok, que hay una chica rusa que dice, no, a nosotros nos gustan los mexicanos, bueno, no sé cómo habla un ruso. Yo dije, bueno, es verdad, pero porque allá en Rusia hay 7 mujeres, creo, por cada hombre. También te digo, si todos quieren tener un marido, a algún momento tendrán que salir de Rusia. Y es por esto, weón, es por la guerra, que no hay tantos hombres allá. Es una huevada, pero hasta ahora, no mames. O desaparecieron en medio de las Kabobi batallas. dice. Kabobi era ruso. Bueno, no sé cómo hablarlo. El batallón del fútbol. En 1916 se suspendieron totalmente las temporadas de fútbol, y muchos de los futbolistas fueron llamados al campo de batalla. ¿En serio? ¿Sos pendejo? Hubo incluso un batallón conformado únicamente por futbolistas, el cual fue nombrado como el batallón del fútbol, pero lamentablemente muchos de ellos murieron. No, amigo. El papel de las mujeres. Uno de los hechos más Limpiando. sorprendentes O sea, la bala. y necesarios de la Primera Guerra Mundial fue el papel que jugó la mujer durante dicho conflicto. Las balas. La mujer, hasta ese momento, ¿Ya ves? No lo digo yo. Lo dice mi abuelo. había tenido un papel permanente en el hogar, como lo son los trabajos domésticos y el cuidado de los niños. Pero durante la guerra, esto cambió. A medida que cada vez más hombres se iban a luchar, las mujeres tuvieron que hacerse cargo de sus trabajos. Se comenzó a necesitar a las mujeres para realizar trabajos en oficinas, fábricas, tiendas, transporte y granjas. Y aunque esto causaba cierto nivel de rechazo en muchos hombres, el sentimiento cambió al ver que las mujeres podían realizar el mismo trabajo que ellos, alcanzando los mismos o mejores resultados. A Con la el mierda. O mejores también. final de la guerra, se intentó que las mujeres volvieran a los trabajos domésticos. En algunos sitios lo consiguieron, pero ya no había marcha atrás con todo lo que habían conseguido, ya que un gran grupo de mujeres decidió no hacerlo. En 1918, a la mayoría de las mujeres mayores de 30 años se les permitió votar en las elecciones parlamentarias británicas. Chucha. 2 años Mira nomás. más tarde, la enmienda número 19 concedió a las mujeres estadounidenses el derecho de votar de una vez por todas. What the fuck, brother. Un antes y un después. No voy a comentar nada más al respecto de esto porque después el chat se pone loco. Las Canarias. What? Este punto se complementa con el anterior, ya que fueron muchas las mujeres que trabajaron en las fábricas de municiones. Debido a esto, sus pieles a veces se tornaban de un color amarillo. Cuando entraban en contacto con químicos peligrosos, como el TNT, a estas mujeres se les apodaba como las Canarias. Ni cagando, weón, por lo amarillo. Verga. Ajá. Prisioneros de guerra, desertores, que eso sí vimos también incluso en el Battlefield, que hubo un rato que desertó. Lanzallamas, que esto era de los alemanes. Le perdonaron la vida a Hitler. Esto es verdad, esto también es verdad, Eso sí lo he escuchado, ahora lo contará. Peces dorados, esto no sé a qué se refiere. Incendio en la Catedral del Rey tampoco. Y los Zeppelin, a ver. Los Zeppelin. Los Zeppelin son un tipo de dirigible rígido que llevan el nombre del inventor alemán, el conde Ferdinand von Zeppelin. Estos eran empleados por el ejército alemán, principalmente en misiones de reconocimiento y bombardeo. Al principio eran muy útiles, pero para el final de la guerra, los británicos se volvieron muy efectivos derribando estas aeronaves. Que eran muy grandes ya. Prisioneros de guerra. Se supo que fueron varios los soldados que decidieron rendirse ante el ejército enemigo. Los que tuvieron suerte quedaron vivos, pero siendo convertidos en prisioneros de guerra. Como es de suponer, los tratos que daban a los prisioneros no eran muy buenos, pero según relatan algunos, era mucho mejor que estar en el campo de batalla en las trincheras. ¿En sí? Es que sí, no mames. Estar en las trincheras es El una mierda. lanzallamas. Los primeros en usar los lanzallamas fueron los alemanes. Estas letales armas podían disparar chorros de llamas de hasta 40 metros, lo que hacía temblar 40 metros, seas pendejo. Yo todavía diciendo, bueno, la lanzallamas
está nerfeada porque la más le puedes dar. Es como una escopeta, pensando yo. De terror a los soldados franceses y británicos cuando era utilizado por el ejército alemán durante las fases iniciales de la guerra, pero luego se usó en menor medida, ya que rápidamente fue utilizado por ambos bandos y se crearon formas de repeler ese tipo de ataques. Puta, como agua, ya vas a cuarto. Incendio en la Catedral de Reims. La Catedral de Reims fue bombardeada por los alemanes, quienes veían en ella un símbolo nacional de Francia. El templo quedó muy dañado, pero fue reconstruido al final de la guerra. Desertores. Estos eran los soldados que se rendían antes de ir al campo de batalla. Generalmente los desertores abandonaban el ejército en masa, ya que de hacerlo de forma individual o con grupos pequeños, tenían asegurado el fusilamiento sí. De hecho, ¿sabes qué cosa? Cuando estabas ya en la guerra, así haya sido voluntariamente, y estabas, digamos, una línea acá de infantería, acá hay otra línea, de repente en otra trinchera, y a tu pelotón se le ocurre retroceder, si retrocedían, los que estaban atrás, ellos mismos te disparaban, huevón. Tenían órdenes de disparar a cualquiera que retrocediera. Esa es una huevada, literalmente. Parte de sus propios aliados. No puedes, era morir o morir. Fue la guerra que algunos preferían morir fusilados antes que perecer en el campo de batalla. Eso no sabía. Peces dorados. O sea, si igual voy a morir y llevándome aunque sea a algún alemán, ¿no? Nadie los... Aunque parezca increíble, los soldados también emplearon peces dorados. Se usaban como sacrificio, ya que estos probaban el agua que se utilizaba para lavar las máscaras. Chucha. Si el pez moría, significaba que las máscaras necesitaban un mejor lavado. Qué pendejada, no sabía eso. Le perdonaron la vida a Hitler. Se sabe que un soldado inglés llamado Henry Tandy se apiadó de un soldado alemán, el cual resultó ser Adolf Hitler. Lo había encontrado herido y sin un arma con la que defenderse. Henry pudo haberle disparado, pero decidió no hacerlo. Esa fue una acción de la cual se arrepentiría por el resto de su vida, ya que luego se daría cuenta que le había perdonado la vida a uno de los dictadores más criminales y crueles de la historia. Mames. Nivel 5, perros bomba. No, amigos, se fueron a la mierda. Países latinoamericanos. Edith Cavell, no sé qué es, ¿no? La entrada de Estados Unidos a la guerra, esto sí lo supe. Los uniformes. Bueno. Biblias y balas. Avances médicos. Perro bomba, no seas pendejo, weón. Los uniformes. En los tiempos de la guerra, los uniformes de los soldados eran totalmente de lana y cuero. El cuero era utilizado para proteger a los soldados de las rozaduras y de las quemaduras de los gases venenosos. Los perros bomba. Ya les mencioné algunas de las funciones de los perros en la guerra, pero aún nos faltaba una bastante asquerosa y aberrante. Estamos hablando del uso de perros para transportar explosivos, con el objetivo de destruir tanques, vehículos blindados y pelotones enteros. Realmente se dieron muy pocos casos, pero esta práctica luego sería implementada masivamente por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. La mierda. La entrada de Estados Unidos a la guerra. Al principio de la guerra, el presidente de los Estados Unidos de aquella época no quería meter al país en conflicto, pero en 1917 los alemanes anunciaron que sus submarinos hundirían a cualquier barco que se acercara a Gran Bretaña. Fue entonces que un submarino alemán hundió el Lusitania, un viajero transatlántico británico que traía consigo a cientos... Pero igual no fue por eso, supuestamente, o sea, sí fue por eso 28... obviamente, pero querían otra razón para entrar a la guerra a Estados Unidos. Y supuestamente, ¿ustedes sabían que Alemania le mandó un telegrama, no sé qué se le mandó a México? O bueno, intentó llegar a México, pero lo interceptaron. Diciendo, escúchame, te vamos a dar no sé qué regiones, pero hace una guerra con Estados Unidos para que los estadounidenses no se metan acá a Alemania, concha su madre. Pasajeros estadounidenses. ¿Te imaginas México contra Estados Unidos una guerra? Le tiran tequila. El hundimiento de esta embarcación se considera como una de las principales razones por las que Estados Unidos finalmente se unió a la guerra. Estados Unidos, qué claro. Países de Latinoamérica. ¡Perú! Con la llegada de Estados Unidos al conflicto en 1917, varios países de Latinoamérica, entre los que estaban Cuba, Panamá, Brasil, Bolivia y Uruguay, le declararon la guerra a los alemanes, pero únicamente Brasil logró enviar tropas, y estas llegaron a Europa cuando la guerra ya había terminado. Eso es muy Latam, la verdad. Hasta en eso llegamos tarde, tío. Eso es muy Latam. Edith Cavell. Pero de repente son pendejos, ¿no? Le mandaron, mandamos tropa, pero bueno, no es mi culpa que ya acabó la guerra ya. Pues.
Edith Kebel fue una enfermera británica que salvó las vidas de tanto soldados aliados como enemigos, pero cuando la mujer ayudó a escapar a unos soldados ingleses, franceses y belgas de la Bélgica ocupada por los alemanes, fue condenada a fusilamiento por un pelotón alemán. Tras ser arrestada, Nica. acusada de espía y de alta traición, se mostró siempre tranquila y nunca se defendió. Al final terminó fusilada el 12 de octubre de 1915. Nica. Solamente porque quería ayudar a Biblias y todos. balas. Este punto se refiere a que durante la guerra, las madres de los soldados que iban al campo de batalla los obligaban a cargar Biblias de bolsillo en sus corazones, esperando algún tipo de milagro que salvara sus vidas. Esto fue así hasta el punto que en Gran Bretaña se agotaron todas las Biblias. Sin embargo, solo se documentaron 2 casos en los que una Biblia detuvo una bala directa al corazón. Ya nada. Avances médicos. A pesar de las terribles consecuencias de la Primera Guerra Mundial, no todo fue horrible, ya que hubo importantes avances médicos, tales como la implementación del entablillado para las fracturas en la pierna, el uso de antibiótico para combatir infecciones, y la transfusión de sangre, que se convirtió en una Chucha. rutina para salvar a los soldados. Y gracias a eso, en 1917 se construyó el primer banco de sangre. Chucha. Bueno, algo bueno. Más o menos, bueno. Matanza de perros pastor alemán. Barón rojo. Los periodistas. Bloqueo en Alemania. Shock de guerra. ¿Con bloqueo se refieren a las trincheras? ¿Al atrincheramiento? Barón Rojo. Manfred von Richthofen, mejor conocido como el Barón Rojo, fue un piloto alemán que derribó a 80 aviones más que cualquier otro piloto de la Gran Guerra. Pero a pesar de sus grandes hazañas, su final fue bastante trágico, ya que en una de las salidas de su escuadrón, el joven piloto resultó herido cuando una bala perdida impactó en su cabeza y lo dejó No. parcialmente ciego. Sin embargo, a pesar de las indicaciones de los médicos, continuó volando en posteriores batallas a pesar de sus heridas. Tenía 25 años recién cumplidos cuando en pleno conflicto contra los británicos, se adentró en tierras enemigas, volando casi a ras del suelo. Fue en ese momento cuando recibió un disparo mortal que le atravesó el corazón, y la identidad de quien le disparó aún sigue siendo un misterio. Pucha, fue el MVP. Matanza de perros pastor alemán. Durante los tiempos de guerra, las personas de ascendencia alemana fueron sospechosas en los Estados Unidos. Se realizaron protestas contra los alemanes, y estas fueron violentas. Quemaron libros alemanes, mataron masivamente a perros de la raza. Ah, en Estados Unidos, pero a ver, estos son como la gente que quema antenas 5G, weón. ¿Qué culpa tienen los perros? Pastor alemán, e incluso se cometió el asesinato de un germano estadounidense. Y como dije al principio, todo por sospechas infundadas contra personas alemanas que ya tenían tiempo viviendo en los Estados Unidos. Pero lo que más me indigna de todo esto fue lo que hicieron con los perritos. Sí, ¿qué culpa tiene, weón? Bloqueo en Alemania. Luego de que finalizara la guerra, el gobierno alemán aseguró que 763.000 civiles alemanes murieron de hambre y enfermedades durante la guerra debido al bloqueo implementado por los aliados. Y sería ¡A dicha la situación mierda! la que sentaría las bases de la Segunda Guerra Mundial, la más aterradora y sangrienta de toda la historia. A la concha. O sea, ¿seguía con los bloqueos? O sea, ¿después de la guerra seguía con los bloqueos? ¿O se refería durante la guerra? Porque bueno, durante la guerra ustedes comenzaron, obviamente, pobres civiles. Pero es normal que se hayan bloqueado. Con bloqueos se refieren a, digamos, yo te bloqueo todo, digamos, si traían buques de papa, no sé, de Perú, por ejemplo, pues toda esa línea donde venía o todo el camino te lo bloqueo para que no lleguen suministros ni de comida ni de nada en tu país. Y no, un país sin alimentarse, ¿cómo pelea? Los periodistas. Los periodistas de la Primera Guerra Mundial arriesgaron sus vidas para informar sobre la guerra. Bloqueo en WhatsApp, dice. Bloqueo en Instagram. También le bloquearon por todas las redes. Pero entonces, ya una alemana subía ahí su culo. Ya no tiene tantos likes porque estaban bloqueados a todos lados. Pues entonces ya se entraba en depresión. Y eso principalmente por sus propios gobiernos, ya que evitaban que los periodistas informaran sobre la guerra, porque también suponía información para el bando enemigo. Y si los periodistas eran claro. atrapados informando, se les aplicaba pena de muerte. Por estas razones, Pena de los muerte. periodistas perdieron sus vidas con el fin de informar a los ciudadanos sobre las duras realidades que tuvieron que enfrentar los soldados. Verga. El shock de guerra. Se sabe que fueron millones de soldados los que sufrieron un shock de guerra o trastorno de estrés postraumático debido a los horrores que vivieron en las trincheras. Por lo general, los hombres en estado de shock tenían diarrea incontrolable, problemas para dormir, dejaban de hablar, gemían durante horas y se retorcían sin descanso. Se supo que algunos soldados se recuperaron, pero otros sufrieron por el resto de sus vidas.
Verga, que son los traumas de guerra. A ver, niños en tiempo de guerra. Esto yo sé que en Alemania. No, bueno, eso es en la Segunda Guerra. Rostros desfigurados. Los rostros desfigurados, creo que no sé si lo voy a mostrar. Le llamaban los cararrotas. Los alemanes le llamaban los cararrotas. ¿Cuántos murieron? Aproximadamente 10 millones de soldados y 7 millones de Las civiles. caras desfiguradas. Fueron muchos los Menos mal soldados que lo que sufrieron pixelea. heridas que les dejaron las caras mal que lo pixelea. desfiguradas. Fue entonces que se implementó la cirugía plástica y se reconstruyeron los rostros de los soldados afectados. Ah, mira, no se nota. No, pero he visto peores. La verdad, he visto mucho peores ya. ¿Cuántos murieron? Estamos hablando de la Segunda Guerra más mortífera de la historia, ya que fallecieron alrededor de 40 y 60 millones de personas. En total, a la miércoles. Tanto Yo soldados pensé que eran. Pero que me dieron los datos de un país, ¿me dieron? ¿Por qué a la miércoles? como civiles. Sin embargo, lo más triste de todo es que el número de civiles fallecidos es más alto que el de los soldados. Ah, se mamaron. Eso no sabía. Oye, no, pero para. ¿De dónde saqué yo entonces los 10? No sé de dónde. Yo recuerdo que eran 17 millones de civiles. Pero que hayan muerto más civiles se pasaron de pendejos, pues. Los niños en tiempos de guerra. Lamentablemente, no solo los adultos se vieron envueltos en los conflictos armados, ya que los niños también desempeñaron un rol especial durante la guerra, en especial los Boy Scouts y las niñas guías. Las niñas guía en muchas ocasiones apoyaban con cuidados médicos básicos para los soldados heridos. Además, trabajaron cultivando vegetales y entregando leche a los soldados. En el caso de los niños Scout, recolectaban huevos para las tropas heridas, y funcionaban como guardias en los caminos y las líneas de tren. Sin embargo, vieron con sus propios ojos los horrores de la guerra y muchos de esos infantes vivieron sus vidas llenos de traumas psicológicos. Es la guerra, esta gente. Es la guerra. Hemos llegado al final del video. Qué huevada, ¿eh? Qué huevada.